Buenos días. Pues hoy puntualmente, muy puntualmente, vamos a empezar la charla de hoy, que es la que cierra esta introducción, por lo menos inicialmente. Si más adelante se considera oportuno tratar algunos temas o algunos aspectos específicos, creo que no va a haber ningún problema para poder hacerlo. Antes de empezar, quería comentar que todos los que a lo largo de la charla queráis solicitar alguna aclaración o hacer algún comentario, lo podéis hacer a través de la web, a través del foro, y al final de la charla, los que si ha llegado algún comentario se podrá discutir sobre el tema. Bueno, y sin más, voy a empezar la parte de hoy, y antes de empezar la parte de hoy quería definir algunos conceptos que nos van a ser muy útiles a lo largo de la charla de hoy. En parte están relacionados con lo que se habló ayer y en parte no. Muchos de los conceptos son seguramente conocidos por muchos de vosotros, pero no por ello viene mal el repasar qué definen exactamente. El primero de ellos ya se trató ayer, que es el gen. El gen sería la mínima cantidad de información genética que es capaz de controlar o regular una función biológica. Un alelo, ayer comentábamos que existen diferencias entre todos nosotros en los genes que tenemos. Todos tenemos los mismos genes, pero no todos los genes son idénticos. Hay pequeñas diferencias entre todos nosotros que son precisamente, eso es precisamente lo que hace que seamos distintos. Por lo tanto, de un gen siempre existen diferentes versiones, diferentes formas. Si un gen era una información, pues existen informaciones que esencialmente son muy similares, pero no son absolutamente idénticas. Entonces, cada una de las formas que puede tener un gen es un alelo. Y como todos tenemos, de cada gen tenemos dos copias, dos ejemplares, uno que procede del padre y otro que procede de nuestra madre, pues tenemos dos genes, uno paterno y uno materno. Por lo tanto, tenemos dos alelos de cada gen, uno paterno y uno materno. Otro concepto importante que en algunos aspectos de la genética, sobre todo cuando se habla de distancia física, es la posición. El locus, en plural loci, es el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma. Cada especie tiene en sus cromosomas tiene colocados los genes siempre en la misma posición. Bueno, pues esa posición, ese lugar físico que ocupa cada gen en cada cromosoma, se conoce como locus. En relación con el concepto anterior, con el de alelo, existen alelos diferentes, por lo tanto. Cuando un individuo para un determinado gen tiene dos alelos que son iguales, es decir, la instrucción del gen es exactamente igual, decimos que es homocigoto. Y cuando no son iguales, decimos que es heterocigoto, tiene dos alelos diferentes. Estos alelos diferentes a veces son mutantes, pueden ser no funcionantes, hablamos ayer de mutación. Si un alelo contiene una mutación, se habla de alelo mutante. Si el alelo contiene la información más habitual entre los de la especie, en este caso entre los humanos, se habla de alelo silvestre o wild type. Otro concepto que ayer no comenté y que, bueno, aunque sí que no di el término, pero sí el concepto. Ayer, al hablar de los 23 pares de cromosomas que tenemos, dije que 22 son iguales en hombres y en mujeres, y hay un par, que es el del par de los cromosomas sexuales, el X y el Y, que son diferentes en hombres y en mujeres. Bueno, pues los 22 pares de cromosomas que son iguales en hombres y en mujeres se llaman autosomas. El otro concepto que quiero aclarar, porque además sí que son dos conceptos que suelen prestarse a error o suele costar a veces entenderlo. La diferencia entre genotipo y fenotipo. El genotipo es la carga genética que tiene un individuo y el fenotipo es la expresión de esa carga genética en el individuo, o sea, las consecuencias que tiene el genotipo. Me explicaré. Los alelos más conocidos probablemente por todos son los alelos del grupo sanguíneo, que todos conocemos, el A, el B y el 0 o no B. Bueno, pues esos son alelos, todos ellos son normales, el alelo A, el alelo B y el alelo 0. Son formas distintas de un determinado gen, son alelos. Pero si un individuo tiene, en el genotipo tiene un alelo A y un alelo 0, el fenotipo será A.
es decir, el individuo será del grupo A, del grupo sanguíneo A. El genotipo será A0, pero el fenotipo será A. ¿Entendido? De esa manera, dominantes son aquellos alelos que se expresan en estado heterocigoto. Por ejemplo, en este caso, el A es dominante sobre el 0, porque cuando están juntos, el que domina es el A, el que tiene expresión fenotípica es el A, mientras que el 0 no tiene expresión fenotípica. Solo lo tiene si está en homocigosis, es decir, si el individuo tiene los dos alelos 0, entonces sí, el fenotipo será 0. Solo cuando el genotipo es homocigoto 0,0. Ya sé que resulta un poco liado, pero si lo pensáis un poco es bastante sencillo. De todos modos lo vamos a ir viendo a lo largo del día todo eso precisamente. Porque precisamente ayer hablábamos de que las células, para dividirse, tienen primero que duplicar la información genética. Duplica la información genética contenida en el ADN y cada una de las copias de la duplicación semiconservativa que comentábamos ayer pasa a cada una de las células hijas. Esta es la división de las células o la división de las bacterias, pero la división en humanos es, como todos sabemos, bastante más compleja que esto, porque en la división en los animales superiores, entre ellos nos contamos, se hace combinando la información genética de dos individuos diferentes de distinto sexo. Y además la expresión y las consecuencias de esta combinación, de la reproducción sexual, fue precisamente lo que estudió este buen señor, que era un monje, Gregor Mendel, que vivía en un monasterio cerca de Brno, que creo que es cerca lo que hoy sería la República Checa, y trabajando con plantas, como todos hemos estudiado en el bachillerato, los guisantes rugosos, lisos, amarillos y verdes, pues descubrió y describió las leyes que llevan su nombre, que siguen siendo el modelo por el que entendemos todavía hoy que se heredan los rasgos de una generación a la siguiente. Este hombre, Mendel, define una serie de patrones de herencia que luego, bueno, se han ido afinando los conceptos, pero básicamente siguen siendo los mismos. Entonces, los patrones de herencia monogénicos, es decir, de aquellos rasgos que están relacionados con un solo gen, los que son poligénicos, los veremos al final, tienen patrones diferentes, no siguen un patrón mendeliano, es decir, el patrón mendeliano es el de aquellos rasgos que están relacionados con la acción de un solo gen. Entonces, según el locus, como comentaba antes, el locus es el sitio físico en el que está un determinado gen, según el locus, la herencia puede ser autosómica, si el gen está en un autosoma, es decir, en uno de los cromosomas del 1 al 22, o ligada al X, porque el patrón es diferente porque los hombres, los varones, son hemicigotos, no pueden ser ni homo ni heterocigotos, porque solo tienen un cigoto, tienen solo un X, el otro cromosoma, el que hace la contraparte, es un cromosoma Y. Entonces los varones son hemicigotos, lo cual va a hacer que evidentemente que el patrón de herencia sea diferente. Y en las mujeres, además, tampoco son homoheterocigotas exactamente porque cada célula expresa un solo alelo, es decir, las mujeres sí que tienen dos cromosomas X, pero no tienen dos cromosomas X funcionantes en cada célula, sino que cada célula decide utilizar un cromosoma X y anular el otro, para evitar el efecto dosis. Con lo cual, cada célula femenina solo va a utilizar un X y eso va a hacer que además que el patrón sea no exactamente mendeliano, tampoco en las mujeres. Y luego hay otra herencia, que es la mitocondrial, que la comentaremos un poco más adelante, que es un patrón de herencia muy peculiar. Eso según el sitio físico en el que esté el gen, será autosómico o ligado al X o mitocondrial. Y según la segregación, será dominante o recesivo o las formas incompletas. Dominante, como comentaba antes, dominantes son aquellos en los que hay expresión fenotípica en heterocigotos, es decir, basta un alelo determinado que sea dominante para que tenga expresión fenotípica. En homocigotos el fenotipo suele ser más severo, más relevante, pero se pone en evidencia ya en heterocigotos, mientras que cuando el alelo es recesivo, entonces lo que se necesita que sea homocigoto, es decir, ambos alelos tienen que ser iguales para que tenga expresión fenotípica. Insisto que el que es dominante o recesivo es el alelo, no el gen. Bueno, la herencia, para empezar, la autosómica,
Tenemos por ejemplo, por lo tanto, autosómica dominante, autosómica recesiva, ligado al X dominante y ligado al X recesiva. En la autosómica dominante, como vemos en la pantalla, tendríamos, como se expresa ya en heterocigosis, el alelo dominante sería el que está representado con una A mayúscula. Entonces tendremos cómo se cruzarían un individuo que tiene el alelo dominante y el otro no, y un individuo que es homocigoto para el alelo recesivo, es decir, que no manifiesta el rasgo. Si fuera una enfermedad, este individuo sería un enfermo, un paciente, y este sería un individuo no afectado. Bueno, pues las posibilidades de combinación que tienen son estas 4, y los resultados son los que vemos. De las 4 posibilidades, 2 darían un individuo afecto heterocigoto y 2 darían 2 individuos sanos homocigotos para el alelo recesivo. Si, insisto, si esto fuera un alelo mutante relacionado con una enfermedad. Por ejemplo, la acondroplasia. La acondroplasia, que son los clásicos, es la forma más frecuente de enanismo, son estos individuos que tienen las extremidades especialmente cortas, también el tronco, pero sobre todo las extremidades, brazos y piernas, son muy cortas, la forma de la cabeza muy peculiar. Bueno, pues estos individuos tienen una enfermedad, un rasgo dominante, un alelo dominante en el gen FGFR3, que es un factor de crecimiento para los fibroblastos, es igual. Esta es una enfermedad clásicamente dominante, y me pueden decir, bueno, pues en la mayoría de los enanos no tienen un antecedente enano, que sería lo característico de un rasgo dominante, evidentemente, porque si un individuo, si es un rasgo dominante, el padre o madre que se lo ha pasado, el progenitor que se lo ha transferido, también tendría que tener el rasgo. Y eso es cierto, lo que pasa es que en la mayoría de los casos la acondroplasia aparece en ese individuo de nuevo, o sea, la mutación se produce en ese individuo. Pero si un enano, si un acondroplásico tuviera hijos o hijas, el riesgo para cada uno de sus hijos sería del 50%. Este es el típico patrón de un rasgo de una herencia autosómica dominante, donde, como podemos ver, cada individuo afectado tiene siempre un progenitor afectado. También sucede que afecta a varones y a mujeres, y pueden transmitirlo varones y mujeres. Cosas estas que luego iremos viendo que no sucede con otros patrones de herencia. Entonces, las características de la herencia autosómica dominante es, primero, que el fenotipo, es decir, el rasgo, aparece en todas las generaciones y que cada afecto tiene un padre afecto, evidentemente porque es dominante. A excepción a este hecho es cuando hay mutaciones de novo, como comentaba evidentemente en la acondroplasia, en la que la mayor parte de los casos de acondroplásticos son mutaciones de novo, pero si ellos tuvieran hijos el riesgo sería del 50%, y también puede suceder a veces que la alteración puede no haberse expresado en alguno de los antepasados que era portador, no siempre. Es decir, es una dominancia, pero presenta un fenómeno que se conoce como penetrancia incompleta, es decir, que si bien basta con un alelo para manifestar el rasgo, no siempre que se tiene el alelo se manifiesta el rasgo. Entonces, el hijo de un padre afectado tendrá un riesgo de heredar el rasgo, de heredar la afectación, la alteración, del 50%, porque va a depender simplemente de qué alelo del progenitor afectado reciba. El alelo que reciba del otro progenitor es irrelevante, porque si del progenitor afectado recibe el alelo mutado, expresará la mutación, y si recibe el alelo sano, pues estará sano. Y por otra parte, los miembros de la familia que no presentan el rasgo, que son fenotípicamente normales, no van a transmitir el fenotipo a sus hijos, con la salvedad de aquellos casos en los que existe penetrancia incompleta, o como aquí dice, fenotipo oligosintomático, que es un fenotipo tan leve que puede pasar inadvertido, aunque si lo miramos en detalle podemos ver rasgos relacionados. Finalmente, entre las características de la herencia autosómica dominante hay que llamar la atención sobre el hecho de que los individuos de cualquier sexo pueden transmitir igualmente el fenotipo a sus hijos e hijas. Como veremos luego, esto no sucede en la herencia ligada al cromosoma X. Puede haber transmisión de padre a hijo, cosa que no hay en la ligada al X, como luego veremos,
y los varones afectos pueden tener hijas sanas, cosa que tampoco sucede en las enfermedades, en los rasgos ligados al cromosoma X. En lo que dice aquí esta aclaración, que dice de que los individuos de cualquier sexo pueden transmitir igualmente fenotipos a hijos e hijas, hay una pequeña salvedad, que es cuando existe imprinting en inglés, se traduce en castellano como impronta, y es que hay rasgos que se transmiten a los hijos e hijas de diferente manera o con diferente expresividad, dependiendo de que el que lo transmita sea el padre o sea la madre. Por ejemplo, hay una enfermedad dominante que se llama neurofibromatosis, que cursa con pequeños tumores benignos que cuando son muy abundantes y muy grandes pueden acabar malignizándose. Esta enfermedad es autosómica y es dominante y es más grave cuando el que la transmite es el padre que cuando es la madre. Habitualmente, cuando es la madre la que transmite la enfermedad a sus hijos, tiende a ser más leve, a manifestarse de forma más leve en el hijo. Este fenómeno es lo que se conoce como impronta. Bueno, el segundo tipo de herencia es la herencia autosómica recesiva, perdonad. Es decir, aquellos casos en los que el locus está en un autosoma y el alelo se manifiesta solo en homocigosis. Solo cuando los dos alelos son iguales tienen consecuencias fenotípicas. Cuando el genotipo es homocigoto, el fenotipo existe el fenotipo. En este caso, para tener un individuo afecto, necesitaremos tener ambos padres portadores, si no es imposible, porque si el individuo tiene que ser homocigoto para la mutación, entonces los padres son portadores obligados, siempre. Y si no sucede, es que el padre no es probablemente el que dice ser, o sea que nos sucede con cierta frecuencia. Este individuo afectado, como vemos que es homocigoto para el alelo mutante, es el único afectado. Si combinamos dos individuos portadores, que insisto es imprescindible para tener un hijo afectado, este individuo afectado, y luego el riesgo para los demás habrá un 50% de la descendencia que serán portadores o del alelo paterno o del alelo materno, y solo un 25% de los individuos que sean sanos y además no portadores. Insisto en un detalle, es que los portadores son sanos, pero son portadores, es decir, tienen un riesgo para la siguiente descendencia también. Pero los portadores de una enfermedad autosómica recesiva son por definición sanos, porque si no fueran sanos, entonces sería un rasgo dominante. Esta es una de las enfermedades más conocidas, más comunes de las autosómicas recesivas, es la fibrosis quística, que cursa con infecciones bronquiales de repetición desde la infancia, insuficiencia pancreática. La verdad es que afecta a muchos órganos y sistemas, y está causado por mutaciones diferentes. Se conocen más de 1000 mutaciones en el gen que causa la fibrosis quística, el gen se llama CFTR. Se conocen más de 1000 mutaciones diferentes, todas ellas capaces de causar fibrosis quística, pero siempre y cuando los dos alelos sean mutantes. En este caso, podríamos hablar de homocigotos mutantes o, claro, si un individuo tiene dos alelos mutantes, pero son dos mutaciones distintas, tampoco podemos llamarle en sentido estricto homocigoto. Estos casos se llaman heterocigotos compuestos, pero vamos, desde el punto de vista, si dividimos los alelos en normales o silvestres y mutantes, serían homocigotos mutantes. Otra cosa es que los alelos mutantes puedan ser distintos. Esta es otra, que es bastante común, que es el riñón poliquístico. Como veis, el riñón se convierte en una especie de saco de quistes. Esta es una TAC, una tomografía axial computarizada, donde se ve un riñón y otro riñón con enormes quistes. Esta es una vértebra. Bueno, en la herencia autosómica recesiva, el fenotipo, el rasgo, puede aparecer en varios miembros de una familia, pero lo típico es que se presente solo en hermanos y hermanas del probando, es decir, en la misma camada, si se puede hablar de camada en humanos, ¿no? En inglés creo que usar el término de ship. Entonces, lo habitual, precisamente como hace falta
que ambos padres sean portadores, pero los portadores son sanos y no manifiestan el rasgo, lo habitual es que no tengan antecedentes familiares por arriba en generaciones anteriores, pero sí que pueden aparecer varios individuos afectados en la misma generación. Por otra parte, los hijos de una pareja de individuos afectos siempre estarán afectados, porque claro, si los individuos son afectos es que son homocigotos mutantes, y si son homocigotos mutantes, ambos padres solo pueden pasar a sus hijos alelos mutantes, por lo tanto los hijos también serán homocigotos mutantes. Y no me puede decir que esto es muy raro, que un individuo con una enfermedad haga pareja con otro con una enfermedad, ambos una recesiva y tengan hijos. Pues no es raro en algunas patologías, por ejemplo, y sucede con bastante frecuencia en el caso de la sordera, porque la sordera hay en muchos casos, como un 30-35% de los casos, que son sorderas que son neurosensoriales desde de niños pequeños, suelen ser autosómicas recesivas, como un tercio de los casos. Y lo que sí es muy habitual es que los sordos y las sordas se emparejen entre ellos, entre otras cosas porque son los que mejor se entienden entre ellos, porque hablan el mismo lenguaje y que no comparten con los demás, o la mayoría de los que no somos sordos no hablamos el lenguaje de los sordos, con lo cual es muy frecuente que sordos y sordas tengan hijos, y por lo tanto es muy frecuente que tengan hijos que sean sordos. Lógicamente, como hace falta que ambos padres sean portadores, en el caso de la herencia autosómica recesiva, es bastante frecuente encontrar, cuando encontramos un individuo afectado de una enfermedad autosómica recesiva, especialmente si es rara, es bastante frecuente que los padres sean consanguíneos, es decir, que estén emparentados entre ellos, que sean parientes. Otra cosa es que hay muchas veces que no son conscientes de ellos, porque sucede sobre todo en entornos de población pequeños, donde hay poca movilidad de población y en el fondo son todos primos. En localidades pequeñas de 300, 400 o 500 habitantes que estén más o menos aisladas, lo habitual es que todos ellos sean primos y que sea un cromosoma que 3 o 4 generaciones más abajo se encuentra consigo mismo. O sea, un alelo mutante se encuentra consigo mismo antes o después. De esos casos de poblaciones relativamente aisladas hay muchos casos descritos. Yo recuerdo uno por aquí, en Tierra de Campos, que había un pueblo, hay un pueblo, que los de alrededor le llamaban el pueblo de los calvitos, porque la mitad de la población masculina y femenina eran calvos, y son calvos. Y es precisamente por eso, porque hay un alelo que causa alopecia y que es muy frecuente en el pueblo y está todo el tiempo dando vueltas por el pueblo, simplemente. Otra de las cuestiones que sucede en la herencia autosómica recesiva es que ambos sexos tienen en principio el mismo riesgo de padecer la enfermedad. Y digo en principio porque luego hay muchas veces que no sucede así, o por lo menos no la manifiestan de la misma manera. Esto es un árbol típico de herencia autosómica recesiva. Por si no lo sabéis, que antes no lo he comentado, pero los cuadrados representan a los varones y los círculos a las mujeres. Por tanto, aquí tenemos una mujer afectada y un varón afectado, ambos en la misma generación, y además sus padres son primos carnales. En la herencia recesiva, ligada al X, es aquella herencia en la que el alelo es recesivo, es decir, no se expresa en homocigosis, no se expresa más que en homocigosis, no en heterocigosis, es decir, hace falta que ambos alelos existan para que se exprese. Entonces, evidentemente, la incidencia es mucho mayor en varones que en mujeres. ¿Por qué? Pues porque los varones, como ya he comentado antes, somos hemicigotos, solo tenemos un cromosoma X, con lo cual, si ese cromosoma X lleva el alelo mutante, no existe otro cromosoma X que lo pueda compensar y por lo tanto va a tener repercusión fenotípica, porque los varones somos hemicigotos, tenemos solo un alelo. Si el alelo es mutante, pues la enfermedad o el rasgo se expresará. Por ejemplo, es el caso de la hemofilia, de la hemofilia A, la hemofilia más frecuente, que está ligada al cromosoma X y existe casi exclusivamente en varones. El gen se transmite de un varón afecto a todas sus hijas, obviamente. Es decir, como los varones tenemos un cromosoma X y uno Y, y las mujeres dos cromosomas X, las mujeres pasan a sus hijas o hijas un cromosoma X o el otro indistintamente. Los hombres no, los hombres pasamos a las hijas el cromosoma X y a los hijos el cromosoma Y, que es lo que acaba definiendo el sexo que tenga el hijo o la hija. Si recibe una Y será un hijo y si recibe un X será una hija. Por lo tanto, los varones a los hijos
a las hijas les transmiten, los varones enfermos transmiten a sus hijas el alelo mutante siempre. Por lo tanto, las hijas de los varones afectados son siempre portadoras. Por lo tanto, cada uno de los hijos de estas hijas, es decir, de los nietos del varón afectado, tiene un riesgo del 50% de padecer la enfermedad. Aquí este es el caso de la hemofilia. Este es un señor, este es un hematoma, como veis, descomunal, que casi le cubre todo el costado. No son raros este tipo de hemorragias, desgraciadamente, en estos pacientes. Esta es la familia de la reina Victoria, que, como sabéis, es un caso muy conocido de hemofilia A, porque la mayoría de las familias reales europeas están emparentadas con la reina Victoria, y en la mayoría de las familias reales europeas hay casos de hemofilia, también en la familia real española. Bueno, otra cuestión que sucede en la herencia recesiva ligada al cromosoma X es que el gen nunca se transmitirá de un padre varón a su hijo varón, por lo que comentaba, porque el padre al hijo varón, el cromosoma que le pasa es el cromosoma Y. Y luego, y una cosa que sucede con frecuencia en lo que hoy observamos en la población, es que las mujeres portadoras no tienen síntomas, y entonces un alelo mutante puede pasar a través de mujeres sin aparecer los síntomas a lo largo de varias generaciones, especialmente ahora que además las generaciones son relativamente cortas, pues no es infrecuente encontrar un rasgo ligado al X y tener que tirar muy lejos para encontrar un antecedente, porque ha pasado a lo mejor 2, 3 o hasta 4 generaciones sin asomar la oreja, porque han sido las mujeres las portadoras y entonces no ha aparecido, y por eso le cuentan a veces que no tienen antecedentes, que cómo es posible, y no tienen antecedentes, pero porque realmente había permanecido escondido. Luego, otro hecho importante o interesante es que las mujeres heterocigotas, que tienen por lo tanto un alelo mutante y uno sano, habitualmente no están afectadas, pero en algunos casos pueden manifestar la enfermedad de una forma más leve. Comentaba antes que en realidad lo que sucede en el caso del cromosoma X en las mujeres no es que usen los dos cromosomas X, sí usan los dos, pero no cada célula usa uno de ellos. Y además esa decisión se toma en el periodo embrionario cuando el embrión es muy pequeño, todavía en fase de 6, 8 o 10 células, al principio de la vida embrionaria. Cada célula femenina toma la decisión de utilizar un X o el otro, el X paterno o el X materno. Toma esa decisión cada célula, y esa decisión va a transmitirse a todas las células hijas de esa célula que ha tomado la decisión. Con lo cual, ese fenómeno, que se conoce como lionización, porque lo describió una doctora que se llamaba Mary Lyon, ese fenómeno tiene su trascendencia, porque si esa decisión es sesgada hacia un lado o hacia el otro, si se sesga a favor de que quede activo más a menudo en más células las células que llevan el alelo mutante, es posible que esas mujeres expresen la enfermedad, aunque de una forma más leve. Eso sucede, por ejemplo, con algunas enfermedades como el daltonismo, que es la ceguera a los colores al rojo y al verde. Pues es una enfermedad característica que todo el mundo conoce, porque se pone como ejemplo la enfermedad ligada al X, que solo padecen los hombres, y las mujeres la transmiten, como todas estas enfermedades ligadas al X. Y esto no es cierto. En algunos casos, y yo conozco uno, porque tengo uno muy cercano a mí personalmente, hay mujeres que tienen un daltonismo, digamos, más leve, distingue el rojo del verde, pero no distingue dentro del secundario, es decir, por ejemplo, no distingue el verde del azul o el rojo del naranja o del fucsia, porque ve el color primario, pero no el secundario, que es el que lo matiza. O sea que esto puede suceder, y es una persona que tuvo un abuelo que era daltónico clásico. Entonces esto puede suceder. Puede suceder también con la enfermedad de Duchenne, que comentaba ayer, que es una enfermedad muscular. Frecuentemente vemos en la clínica, en el hospital, vemos niños afectados, pero vemos muchas veces madres o incluso niñas. Hace poco vi una niña que tenía una forma de afectación leve, pero suficientemente expresiva
como para darnos cuenta de que esa niña tenía una enfermedad de Duchenne, que no va a tener nunca ningún problema, porque es suficiente para hacer una vida normal, pero tenía unos rasgos característicos como de una especie de Duchenne muy leve, y que efectivamente al estudiar pues vimos que efectivamente en realidad era una portadora de la enfermedad de Duchenne, con lo cual lo que sí que podemos hacer es evitar que tenga un hijo con un Duchenne severo, que es una enfermedad muy, muy grave. Es decir, que, resumiendo, que esto de que la herencia recesiva ligada al X en mujeres no se expresa no es del todo cierto, por lo menos no siempre es cierto. Por lo tanto, por eso digo que las enfermedades, los rasgos ligados al X no son exactamente ni dominantes en el hombre. El recesivo en el hombre se expresa, por lo tanto no es un patrón recesivo mendeliano, pero es que en las mujeres también se puede expresar de alguna manera en determinados casos. Este es un patrón característico, las mujeres portadoras se suelen representar así. Y como podéis ver, lo que sí es característico en los árboles de las enfermedades ligadas al X es que de cualquier individuo afectado a otro afectado pasamos solo a través de mujeres. Si en alguno de estos tránsitos pasáramos por un hombre, es que no es una enfermedad ligada al X. Esta es otra, en la que puede haber una mujer afectada, pero precisamente porque se emparejan un hombre afectado con una mujer portadora, que además son parientes. Bueno, la herencia dominante ligada al X, la verdad es que es muy, muy rara, y no sé siquiera si merece la pena comentar mucho, porque es muy poco frecuente. Pero básicamente se entiende perfectamente que los varones afectados con parejas normales no tienen nunca ni hijos afectos ni hijas normales, porque siempre transmitirán el rasgo a las hijas, por lo tanto estarán afectadas, y nunca a los hijos, que por lo tanto estarán siempre sanos. Los hijos y las hijas de afectadas, de mujeres afectadas, tienen una probabilidad del 50% de heredar el rasgo, porque podrán heredar el X afectado, el X sano, y dará igual el sexo del descendiente, y la frecuencia de mujeres afectadas es el doble que el de varones, porque las mujeres, como tienen dos boletos, tienen dos cromosomas X, compran el doble de boletos para tener el rasgo, la enfermedad. Una enfermedad de este tipo, por ejemplo, es esta, que como veis es una pérdida de pigmento de la piel, se llama así, incontinencia pigmenti. Y este es un patrón característico de la herencia ligada al X, pero insisto, no me voy a insistir en esta porque es un rasgo muy, muy poco frecuente. Estos son los patrones mendelianos característicos, pero luego hay una serie de factores, de moduladores, que modifican y dificultan el reconocimiento del patrón hereditario. Es decir, las cosas son así, o eran así con los guisantes de Mendel. Con las personas, pues son más o menos así, pero casi nunca son exactamente así. En primer lugar, es muy difícil reconocer el patrón hereditario por el tamaño reducido de las familias, eso está claro. Pero luego, además, hay otra cosa que se llama el concepto de expresividad variable o expresión variable. He puesto expresión, pero se utiliza más y me gusta más expresividad variable, que es cuando dos individuos tienen el mismo genotipo, es decir, la misma carga genética, y sin embargo el fenotipo es diferente. Puede ser diferente o puede ser simplemente uno más grave que el otro, pero a veces la diferencia entre más grave que el otro es tan tremenda que es que parece que son enfermedades distintas a veces. Entonces, sucede muy a menudo que individuos idénticos genotípicamente tienen fenotipos completamente distintos. Por ejemplo, pues, de los que recuerdo, pues antes comentaba la fibrosis quística, hay una mutación, la más frecuente y más común, causante de fibrosis quística, que se llama F508del, pues es una mutación muy frecuente en todo el mundo y suele causar una forma grave habitualmente de la enfermedad, que aparece en niños pequeños antes del año de vida, ya tienen problemas, infecciones respiratorias, insuficiencia pancreática, malas digestiones, un montón de problemas. Pero recuerdo un caso hace años de un individuo que llegó de un centro de salud para decirnos que le había mandado el médico para hacerse una analítica, para hacerse una prueba genética, que sospechaba que podía tener una forma muy leve de fibrosis quística o algo relacionado con la fibrosis quística, pero era un chaval que tenía 32 años y era aparentemente normal, es decir, no llamaba la atención en ningún sentido. Y bueno, cogimos la muestra, hicimos el estudio y cuando nos encontramos con que era homocigoto para la F508del. Es decir, era homocigoto para la mutación grave conocida en todo el mundo y por alguna razón este individuo tenía una forma leve, tenía catarros crónicos, pero no iba más allá que eso. Entonces, bueno, pues realmente
no, yo no hubiera dicho, si no hubiera visto el genotipo, que ese individuo y los niños que yo veía con fibrosis quística en el hospital tenían la misma cosa. Sinceramente no. Hombre, tenían catarros, pero no tenían nada que ver. Bueno, pues esto sucede con cierta frecuencia. Otro concepto que es importante es el de la penetrancia incompleta, que antes ya lo he sugerido. Es decir, la penetrancia incompleta consiste en que, sí es cierto, vamos a ver, si yo soy homocigoto para un gen recesivo, tendré la enfermedad. O si soy portador de un gen, de un alelo dominante, tendré la enfermedad. Bueno, pues a veces no sucede. No es frecuente, pero a veces no sucede. Y eso es lo que se conoce como penetrancia incompleta. Penetrancia incompleta consiste en que individuos que tienen lo que hay que tener para manifestar un determinado rasgo, para tener una enfermedad, no siempre la manifiestan. Por ejemplo, un caso muy común y muy frecuente es el del cáncer de mama. El cáncer de mama hereditario, causado por mutaciones en genes BRCA1 o BRCA2, el más frecuente es el que se llama BRCA1, es un rasgo dominante, de tal modo que basta con un alelo mutante para tener la enfermedad. No, para tener un riesgo del 70% a lo largo de la vida de manifestar la enfermedad. Es decir, evidentemente el riesgo es muy alto, pero es del 70%. Quiere esto decir que el 30% de las mujeres que tienen un alelo mutante del gen BRCA1 no tendrán nunca cáncer de mama ni de ovario. Por lo tanto, la penetrancia de este gen, de este alelo, o de los alelos del gen BRCA1, es del 70%. Es decir, y sin embargo, evidentemente el BRCA1 es una enfermedad autosómica dominante. Autosómica porque está en un autosoma y dominante porque basta con un alelo para tener la enfermedad. Pero no siempre que se tiene la enfermedad. Por lo tanto, la penetrancia, ese es el concepto de penetrancia incompleta. Y luego, la heterogeneidad genética, que es la postura contraria a la expresividad variable. Si la expresividad variable era individuos con igual genotipo, que tienen diferente fenotipo, aquí a veces pasa al revés, que diferentes genotipos, es decir, diferentes alelos, incluso diferentes genes, pueden tener idénticos fenotipos. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la retinitis pigmentaria, que causa ceguera progresiva, y de esta enfermedad se conocen genes autosómicos dominantes, genes autosómicos recesivos y genes ligados al X, por lo menos 8 o 10 genes distintos que causan la misma enfermedad. Evidentemente compartirán probablemente rutas metabólicas o procesos comunes, pero lo que sí es cierto es que son genes distintos y que causan la misma enfermedad, o por lo menos clínicamente indistinguibles. Eso es la heterogeneidad genética. Y por lo tanto, todo este tipo de cosas dificultan muchísimo ver cuál es el patrón hereditario. Porque yo puedo decir, bueno, la retinitis pigmentaria es la autosómica recesiva, si un individuo con retinosis pigmentaria se empareja con otro, tendrá un riesgo del 100%. Pues no, porque a lo mejor son genes distintos. Y luego hay otros patrones no clásicos de herencia monogénica, no me voy a poner a explicar, pero sí que queden. Bueno, explicaré un poco el mitocondrial, en todo caso, creo que tengo algo del mitocondrial. La herencia mitocondrial es aquella derivada. Vamos a ver, ayer hablábamos del genoma y siempre hablamos del genoma del ADN que está en el núcleo de la célula. Lo que pasa es que en la célula, fuera del núcleo de la célula, hay unas organelas que se llaman mitocondrias, que son las partes de la célula encargadas de obtener la energía para la célula, de realizar el metabolismo energético, y estas mitocondrias, que hay docenas, cientos y en algunas células hasta miles de mitocondrias, estas mitocondrias cada una de ellas tienen varios pequeños microcromosomas dentro, unos cromosomas muy particulares, pequeñines, son circulares y tienen algunos genes, tienen pocos genes, pero tienen algunos genes, y además hay muchas. Claro, por lo tanto, tienen información genética. Y ya digo, son pocos los genes que hay, pero algunos hay. Y esa información genética se transmite a los hijos de una manera muy particular, porque cuando se unen los dos gametos, el ovocito y el espermatozoide, el único que aporta mitocondrias es el ovocito. El espermatozoide solo aporta DNA nuclear. Por lo tanto, en el embrión, las mitocondrias son todas de origen materno. De tal modo que mis mitocondrias que tienen mis células son las que tiene mi madre. Y yo no pasaré ninguna mitocondria a mis hijos, se las pasará mi pareja. O sea, las mitocondrias, por lo tanto, el DNA mitocondrial y por lo tanto la herencia mitocondrial es
va siempre por vía matrilineal, va de madre a hijos e hijas y luego de las hijas a los siguientes hijos e hijas y así sucesivamente, solo por la vía de las madres. Por tanto, es un patrón de herencia muy peculiar. Digo que tiene pocos genes, pero algunos tiene, y hay algunas enfermedades que están relacionadas con estos genes precisamente. Entonces tienen un patrón de herencia muy, muy particular. El mosaicismo perdón, consiste en que todas las células del organismo no son iguales, que hay células que son de un tipo y células que son del otro. Por ejemplo, si se produce la fecundación y tenemos un óvulo, un huevo fecundado, se divide en dos, y al dividirse en dos o en cuatro, una de las células, en una de esas divisiones, una de esas células se comete un error y una de esas células sufre una mutación. Claro, imaginamos que es cuando son cuatro, una tiene la mutación y las otras tres no. Esas células van a seguir dividiéndose y van a formar el individuo entero, el individuo completo. Ese individuo completo va a tener células en las que tiene la mutación originaria y otras células en las que no las tiene. Eso es un mosaico. Es decir, cuando no todas las células del organismo, de un individuo, son idénticas o tienen la misma carga genética. Otra forma del patrón no clásico de herencia monogénica, que ya lo he comentado antes, es la impronta genética, es decir, cómo algunos genes o algunos alelos se expresan de diferente manera dependiendo del sexo del padre que lo transmite. Dependiendo de que el gen venga de tu padre o de tu madre, pues la expresión del rasgo, de la enfermedad, puede ser diferente. Y bueno, y estos dos no lo voy a explicar, pero bueno, por lo menos que suenen los nombres, la disomía uniparental, iso o heterodisomía. Bueno, este es un pedigrí característico en el que hay un patrón de herencia muy llamativo, como podéis ver, que es precisamente el de la herencia mitocondrial. Veis que los varones nunca transfieren el rasgo a la descendencia y las mujeres a todos los descendientes. ¿Lo veis? Esto es un típico rasgo de enfermedad mitocondrial. Hay dos enfermedades mitocondriales relativamente comunes, pero sobre todo una muy particular, que me la encuentro muy a menudo, que es un tipo de sordera, que es la sordera relacionada, que suele aparecer sobre todo cuando se utilizan determinado tipo de antibióticos, que son individuos que no tienen sordera hasta que usan antibióticos aminoglucósidos, especialmente la streptomicina, y el uso de streptomicina hace que se produzca una lesión en el nervio acústico y que quedan sordos. Frecuentemente, además, la historia que cuentan suele ser que el niño tuvo una faringitis, unas anginas, y a consecuencia de las anginas luego se quedó sordo. En realidad suele ser que a consecuencia del tratamiento de las anginas es por lo que se quedó sordo. Y esta afectación, este riesgo de perder la audición a consecuencia del uso de aminoglucósidos es debido a una mutación en un gen de la mitocondria. Y este es el patrón hereditario característico. Y insisto que, aunque tiene pocos genes, hay algunas enfermedades. Esta enfermedad es bastante común. Esta es otra, hay una retinitis pigmentosa también mitocondrial. Bueno, y ahora quería ya para terminar hablar, porque claro, cuando hablamos de enfermedades genéticas, hablamos de enfermedades monogénicas, es decir, aquellas causadas por alteraciones en un solo gen. Y estas, pues uno siempre piensa, y seguramente con razón, que son enfermedades raras. Claro, son enfermedades raras, pero no es tan raro tener una, porque lo que por otra parte sucede es que hay cientos o miles, de hecho, hay varios miles de enfermedades monogénicas descritas, con lo cual tener una en concreto es muy raro, pero tener alguna no es tan raro. Pero lo que sí es cierto también es que dividir las enfermedades desde el punto de vista conceptual en enfermedades causadas por los genes, enfermedades causadas por otros factores, por factores del medio ambiente, o enfermedades genéticas o enfermedades medioambientales, pues en realidad es un error. Porque, como dije ayer e insisto una vez más, es decir, los genes lo que tienen es la información biológica para que nuestras células y nuestro organismo realice las funciones biológicas que tiene que realizar, pero que tiene que realizar como ser vivo, y ser vivo precisamente es estar constantemente interactuando con el entorno, reaccionando al entorno. Por lo tanto, en realidad, si los genes lo que hacen es modular nuestra relación con el entorno, lo que suceda no será causa de los genes o causa del entorno exclusivamente, sino será causa de la interacción entre ambos, que es precisamente lo que los genes regulan y es lo que nos hace seres vivos.
mediante nuestra interacción con el entorno. Por lo tanto, si bien es cierto que hay algunas enfermedades que están en este extremo, es decir, que son de causa fundamentalmente genética, y otras enfermedades que son de causa fundamentalmente medioambiental, evidentemente, por ejemplo, las infecciones, pues mal se puede decir que una infección está causada por factores genéticos, pero sin embargo, la mayoría de las enfermedades están en una zona en la que el medio ambiente tiene un papel y los genes, o la predisposición a padecerla, tiene otro papel. Y de hecho, la inmensa mayoría de las enfermedades están en una situación intermedia, y por eso se llaman enfermedades poligénicas y multifactoriales. Poligénicas porque suelen ser enfermedades en las que no un gen, sino suele haber varios genes que regulan el riesgo a favor o en contra, es decir, que modulan el riesgo de padecer la enfermedad, y además hay factores medioambientales. Pero además es que ninguna enfermedad, yo creo que es una cosa o la otra, porque incluso las más extremas, por ejemplo, una enfermedad medioambiental característica serían las infecciones, pero sin embargo también sabemos, todos conocemos casos de personas que cogen infecciones, que se infectan constantemente, que se infectan con mucha frecuencia, y otros individuos, en cambio, que no se cogen una nunca. Y eso es porque efectivamente las infecciones son causadas por bacterias o por virus externos, pero también es cierto que lo hacen interactuando con las defensas del propio individuo, y hay individuos cuyas defensas aparentemente son más eficientes que las de otros. Pero incluso diré más, el caso del SIDA, por ejemplo, que es una enfermedad causada por el virus del VIH, sabemos que hay individuos, aunque hay muy pocos, hay individuos que jamás padecen o ni padecerán SIDA, aunque estén infectados, porque son positivos para el virus, pero no padecen el SIDA, es decir, no pierden los linfocitos T4, que es lo que caracteriza el síndrome de inmunodeficiencia. Es decir, han sido infectados, pues bueno, son seropositivos, han fabricado anticuerpos contra el virus, pero no sufren la inmunodeficiencia propia del SIDA. Son muy pocos, y lo que tienen es una mutación desconocida, es una mutación en un receptor que les hace ser resistentes al virus del VIH, ya que hasta eso existe. Es decir, que ni siquiera eso, todo es interacción entre los genes y el medio ambiente. Y sobre todo las enfermedades más comunes, como el asma, el cáncer, el Alzheimer o la diabetes, todas ellas son en la mayoría de los casos causadas por la interacción entre factores del entorno y factores genéticos propios. ¿Cómo se estudia eso? Entonces, aquí hay que introducir el concepto ya no de que un gen o un alelo te hace padecer o no la enfermedad o presentar o no un rasgo, sino como lo que hacen los genes es interactuar con el entorno. En muchos casos los genes o los distintos alelos lo que hacen son alelos de riesgo, de predisposición a la enfermedad. Puede haber alelos de predisposición al infarto, de predisposición al Alzheimer, de predisposición al asma. Pero insisto, la idea es más cuantitativa. Hay alelos de alto riesgo o alelos de bajo riesgo para padecer tal o cual enfermedad. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un alelo y los dividimos en alto y bajo riesgo, el homocigoto de alto riesgo estaría aquí, el homocigoto de bajo riesgo aquí, y estos serían los individuos que son heterocigotos. Si en vez de uno analizamos, son dos los genes que están relacionados con el alto o el bajo riesgo, pues tendremos un pequeño grupo aquí de homocigotos, dobles homocigotos para el riesgo alto, dobles homocigotos de riesgo bajo y luego los estados intermedios. Si vamos metiendo más genes dentro de esta predisposición, la población nos quedará con esta forma, con un pequeñito grupo de muy bajo riesgo, un pequeño grupo de muy alto riesgo y el resto de la población aquí, en esta zona. Y esto se parece claramente a esta distribución clásica de las poblaciones, que es una distribución en curva de Gauss, en campana. Tal modo que esta sería la distribución de la población para estas enfermedades en función de la distribución de los alelos. De tal modo que padecerán la enfermedad aquellos individuos que sobrepasen un determinado umbral, que es lo que se conoce como umbral de implicación. Estos individuos serán los que padezcan la enfermedad. Y los factores medioambientales, esta sería la distribución de los genes, los factores medioambientales son los que moverían este cursor a un lado o al otro, haciendo que más gente, más población o menos población acabara sobrepasando el umbral de implicación. Es decir, los factores de riesgo, los factores medioambientales lo que harían sería mover la línea del umbral de implicación. Y uno de los factores que también suele modificar
la posición del umbral de implicación es el sexo. La mayoría de estas enfermedades, si lo pensáis un poco, no todas, pero la mayoría, tienen una distribución diferente en hombres y en mujeres. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son bastante más frecuentes en hombres que en mujeres. Por ejemplo, la hipertensión es bastante más frecuente en hombres que en mujeres. Otras enfermedades, por ejemplo, como las autoinmunes, como el lupus eritematoso, la esclerodermia, son por el contrario más frecuentes en mujeres que en hombres. La diabetes tampoco tiene la misma incidencia en mujeres que en hombres, y así sucesivamente. Este es un ejemplo típico, por ejemplo, de herencia poligénica, porque insisto que en estos casos de enfermedades comunes, que son, insisto que son la mayoría de las enfermedades son de este tipo, las enfermedades más frecuentes con las que nos encontramos a diario. Esto, por ejemplo, es el caso del asma, y ya es una diapositiva de hace 4 o 5 años, donde estaban señalados los genes que entonces ya se sabía que estaban relacionados con el riesgo de padecer asma. Estos son los cromosomas, están señalados con flechas los sitios y los genes donde se conocían, ya entonces hace 5 años, que había genes relacionados con el riesgo de padecer asma. Aquí veis que en el cromosoma 5 hay varios, todos ellos juntos, los 5, que se conoce como un clúster de riesgo. Hay ya unos cuantos y se conocen ahora unos cuantos más. Ahora mismo, pues por ejemplo, vamos a empezar a trabajar sobre factores de riesgo en migrañas crónicas. Es decir, insisto que estas sí que son enfermedades comunes, y las enfermedades comunes están casi siempre, casi todas ellas tienen el mismo patrón. Enfermedades donde existen varios genes que predisponen y además factores medioambientales que lo regulan. Bueno, esta es otra, no merece la pena. El riesgo de recurrencia suele modificarse dependiendo de una serie de características. Es decir, una de las cosas que es muchas veces importante señalar es, bueno, como yo tengo una enfermedad de este tipo y es poligénica, ¿qué posibilidades tengo de que mi hijo o mi hermano pues tenga la misma enfermedad? Pues hay una serie, no podemos hacer estimación por genes, en la mayoría de ellas todavía, en algunas ya empezamos a hacerlo, pero vamos, en principio sí sabemos que es mayor cuando hay más de un afecto, porque hay más carga genética, es mayor si el probando tiene una forma severa de la enfermedad, porque probablemente también la carga genética, los alelos de riesgo sean más abundantes. También será mayor si el probando es del sexo menos frecuentemente afectado por la misma razón, porque si el individuo afectado es de los que se afectan menos veces, es porque la carga genética es mayor. Y así hay una serie de criterios más que, bueno, no merece la pena, yo creo, señalarlos en esta charla. Lo que sí es, importante es aclarar el concepto de heredabilidad, es decir, porque, claro, estas enfermedades están causadas por factores constitucionales, genéticos y por factores del entorno. El problema está entonces en cómo sabemos cuánto de esta enfermedad corresponde a genes y cuánto corresponde a factores del entorno. Es decir, cuánto de heredable es el riesgo de padecer una enfermedad. No es lo mismo tener un riesgo de padecer una enfermedad, de heredar una enfermedad del 80% que del 10%. Entonces, eso es el concepto de heredabilidad, es decir, cuánto de lo que... si mi padre ha tenido un infarto, cuánto de riesgo es hereditario. Es decir, es muy alto o es muy bajo. Es decir, yo sé que por el hecho de tener un padre con un infarto, de haber tenido un padre que tuvo un infarto, puedo tener un infarto, tengo más riesgo de tener un infarto, pero ¿cuánto más? Eso sí es una respuesta que es importante, es decir, cuánto de esto, de lo que tocan las enfermedades poligénicas y multifactoriales, es hereditario. Y para eso lo que se han hecho, fundamentalmente los más eficaces, son los estudios en gemelos. Los estudios en gemelos, por supuesto, se comparan monocigóticos contra dicigóticos, eso sí, del mismo sexo, lógicamente, porque si son dicigóticos de distinto sexo, entonces añadimos otra variante que no nos interesa. Lo que se comparan son individuos monocigóticos con dicigóticos. ¿Por qué? Porque los monocigóticos tienen el 100% del genoma nuclear, lo comparten, tienen el mismo genoma. Y los dicigóticos solo son hermanos, que han nacido a la vez, pero son hermanos, solo comparten el 50% del genoma, ¿vale? Que sean del mismo sexo si es necesario para que la comparación sea correcta. Entonces lo que se hace es comparar la concordancia contra la discordancia. De tal modo que para todos estos rasgos, que insisto que son cuantitativos, se calcula lo que se llama el coeficiente de correlación interclases, que es CCI. Entonces, si un rasgo está totalmente determinado por los genes, cuando
en los monocigóticos, si uno de los gemelos está afectado, el otro lo estará también, siempre. Si, ese es el caso extremo. Si está causado solo por genes, el rasgo, si uno está afectado, el otro también. Mientras que si el rasgo, y en los dicigóticos, el riesgo será la concordancia. Cuando uno es afecto, el otro lo será en el 50% de los casos, porque solo comparten el 50% del genoma. Por lo tanto, el coeficiente de correlación interclases monocigótico será de 1 y en dicigótico será de 0,5. Insisto, cuando el rasgo está determinado exclusivamente por genes. En el extremo contrario, si en un rasgo para que uno padezca una determinada enfermedad no pintan nada los genes y está causado solo por factores medioambientales, el coeficiente de correlación en monocigóticos y dicigóticos será la que sea, pero será igual en unos y en otros. Puede ser del 0,3, es decir, si uno tiene infección por salmonela, el otro tendrá infección por salmonela con la misma probabilidad si son monocigóticos que si son dicigóticos. Dará igual, porque los genes no diferencian en este caso. Y entonces lo que se conoce como heredabilidad es el doble de la diferencia entre estos coeficientes de correlación. Cuando la heredabilidad es de 1, es que el rasgo está determinado exclusivamente por genes y los factores medioambientales pintan poco o nada. Por el contrario, cuando es 0, el rasgo estará determinado básicamente por factores medioambientales y los genes pintarán poco. Esto es, por ejemplo, algunos ejemplos de los que puedo citar que son conocidos. Por ejemplo, bueno, el trastorno bipolar, antes llamada psicosis maníaco-depresiva, pues la heredabilidad es del 1, igual que en el caso del autismo, la diabetes mellitus tipo 2, la epilepsia idiopática o la estatura. La variabilidad de la estatura está determinada exclusivamente por los genes. Eso no quiere decir que los factores medioambientales no afecten a la estatura, que evidentemente afectan, sino que la coincidencia entre hermanos va a depender de eso, es decir, que la heredabilidad los genes son la causa de la variabilidad entre los hermanos. Por el contrario, pues en la zona baja está en el sarampión, por ejemplo, e incluso el infarto en hombres, mientras que el infarto en mujeres es mucho más heredable. Esto quiere decir que el infarto en hombres está causado más frecuentemente por factores medioambientales, mientras que el infarto en mujeres está causado más frecuentemente por variantes genéticas. Es decir, que los hombres seguramente tienen más frecuentemente comportamientos de riesgo que favorecen el riesgo de infarto. Y por lo tanto en ellos es menos heredable. Bueno, y finalmente, hay otros estudios para determinar otros tipos de estudios que podéis encontrar para identificar cuánto es de genético y cuánto es de medioambiental en una enfermedad, pero son son menos los que se hacen y además son menos significativos. En algunos casos se hacen estudios en adoptados, se comparan los adoptados con los hijos de los individuos afectados o los hijos adoptados, la coincidencia con unos o con otros, pero en general los más eficientes con muchos son los estudios en gemelos. Y por mi parte, pues he terminado la parte de los patrones de herencia. Y por ahora yo creo que podemos dar por cerrado estas charlas. Si luego más adelante interesa hablar de algunos temas concretos, pues yo creo que no hay ningún problema en hacer otra exposición de este tipo, tal vez más concreta, más específica sobre algunos temas, porque además el grupo de aquí de medios audiovisuales pues se han ofrecido a echarnos una mano. Buenos días. Pues hoy puntualmente, muy puntualmente, vamos a empezar la charla de hoy, que es la que cierra esta introducción, por lo menos inicialmente. Si más adelante se considera oportuno tratar algunos temas o algunos aspectos específicos, creo que no va a haber ningún problema para poder hacerlo. Antes de empezar quería comentar que todos los que a lo largo de la charla queráis solicitar alguna aclaración o hacer algún comentario, lo podéis hacer a través de la web, a través del foro, y al final de la charla, los que si ha llegado algún comentario se podrá discutir sobre el tema.
Bueno, y sin más, voy a empezar la parte de hoy, y antes de empezar la parte de hoy quería definir algunos conceptos que nos van a ser muy útiles a lo largo de la charla de hoy. En parte están relacionados con lo que se habló ayer y en parte no. Muchos de los conceptos son seguramente conocidos por muchos de vosotros, pero no por ello viene mal el repaso. El tipo será A0, pero el fenotipo será A. ¿Entendido? De esa manera, dominantes son aquellos alelos que se expresan en estado heterocigoto. Por ejemplo, en este caso, el A es dominante sobre el 0, porque cuando están juntos, el que domina es el A, el que tiene expresión fenotípica es el A, mientras que el 0 no tiene expresión fenotípica. Solo lo tiene si está en homocigosis, es decir, si el individuo tiene los dos alelos 0, entonces sí, el fenotipo será 0. Solo cuando el genotipo es homocigoto 0,0. Ya sé que resulta un poco liado, pero si lo penséis un poco es bastante sencillo. De todos modos lo vamos a ir viendo a lo largo del día todo eso precisamente. Porque precisamente ayer hablábamos de que las células, para dividirse, tienen primero que duplicar la información genética. Duplica la información genética contenida en el ADN y cada una de las copias de la duplicación semiconservativa que comentábamos ayer pasa a cada una de las células hijas. Esta es la división de las células o la división de las bacterias, pero la división en humanos es, como todos sabemos, bastante más compleja que esto, porque en la división en los animales superiores, entre ellos iguales en hombres y en mujeres, y hay un par, que es el del par de los cromosomas sexuales, el X y el Y, que son diferentes en hombres y en mujeres. Bueno, pues los 22 pares de cromosomas que son iguales en hombres y en mujeres se llaman autosomas. El otro concepto que quiero aclarar, porque además este sí que son dos conceptos que suelen prestarse a error o suele costar a veces entenderlo. La diferencia entre genotipo y fenotipo. El genotipo es la carga genética que tiene un individuo y el fenotipo es la expresión de esa carga genética en el individuo, o sea, las consecuencias que tiene el genotipo. Me explicaré. Los alelos más conocidos probablemente por todos son los alelos del grupo sanguíneo, que todos conocemos, el A, el B y el 0 o no A, no B. Bueno, pues esos son alelos, todos ellos son normales, el alelo A, el alelo B y el alelo 0. Son formas distintas de un determinado gen, son alelos. Pero si un individuo tiene, en el genotipo tiene un alelo A y un alelo 0, el fenotipo será A. Es decir, el individuo será del grupo A, del grupo sanguíneo A. El genotipo, ¿qué definen exactamente? El primero de ellos ya se trató ayer, que es el gen. El gen sería la mínima cantidad de información genética que es capaz de controlar o regular una función biológica. Un alelo, ayer como comentábamos que existen diferencias entre todos nosotros en los genes que tenemos. Todos tenemos los mismos genes, pero no todos los genes son idénticos. Hay pequeñas diferencias entre todos nosotros que son precisamente, eso es precisamente lo que hace que seamos distintos. Por lo tanto, de un gen siempre existen diferentes versiones, diferentes formas. Si un gen era una información, pues existen informaciones que esencialmente son muy similares, pero no son absolutamente idénticas. Entonces, cada una de las formas que puede tener un gen es un alelo. Y como todos tenemos, de cada gen tenemos dos copias, dos ejemplares, uno que procede del padre y otro que procede de nuestra madre, pues tenemos dos genes, uno paterno y uno materno. Por lo tanto, tenemos dos alelos de cada gen, uno paterno y uno materno. Otro concepto importante que en algunos aspectos de la genética, sobre todo cuando se habla de distancia física, es la posición. El locus, en plural loci, es el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma. Cada especie tiene en sus cromosomas tiene colocados los genes siempre en la misma posición. Bueno, pues esa posición, ese lugar físico que ocupa cada gen en cada cromosoma, se conoce como locus. En relación con el concepto anterior, con el de alelo, existen alelos diferentes, por lo tanto. Cuando un individuo para un determinado gen tiene dos alelos que son iguales, es decir, la instrucción del gen es exactamente igual, decimos que es homocigoto. Y cuando no son iguales, decimos que es heterocigoto, tiene dos alelos diferentes. Estos alelos diferentes a veces son
mutantes, pueden ser no funcionantes, hablamos ayer de mutación. Si un alelo contiene una mutación, se habla de alelo mutante. Si el alelo contiene la información más habitual entre los de la especie, en este caso entre los humanos, se habla de alelo silvestre o wild type. Otro concepto que ayer no comenté y que, bueno, aunque sí que no di el término, pero sí el concepto, al hablar de los 23 pares de cromosomas que tenemos, dije que 22 son